la respuesta de Santibáñez ha sido ser, primero que me interpelen, la censura no procede en este caso, dice por lo menos la cuenta de Juan José Santibáñez, la cuenta no oficial, ¿no?, de Juan José Santibáñez, señala eso, congresista Málaga. Bienvenido a Latina, muy buenas noches. Muy buenas noches, Santiago, gracias por tenerme en tu programa. Para abordar esta primera pregunta, en concreto, lo que el reglamento dice es que la censura procede luego de una invitación del ministro en cuestión al Congreso o de una interpelación, ¿no? En este caso, no se precisa si es que es al Pleno la invitación o a una comisión. Y la semana pasada, como todos sabemos, tanto el premier Arana como el señor Santibáñez acudieron a la Comisión de Fiscalización, donde varios colegas estuvimos ahí interpelándonos. Entonces, digamos que en principio la condición cumple, y a lo que él está apelando es a una interpretación del reglamento, que es digamos, típico de sus estrategias de defensa, apelar a los legalismos, a las leguleyadas, si queremos. Claro, y en lo que es experto, ¿no? Santibáñez, un abogado, litigante, en muchos casos defensor de policías que han tenido procesos, investigaciones. Él aparentemente podría, y hoy lo escuché también decir eso, considerar que no procedía una moción de censura. Finalmente, ¿quién decidiría esto, congresista Málaga? ¿Esto lo decidiría la Junta de Portavoces? ¿Lo decidiría la mesa directiva del Parlamento? ¿Lo decidiría el presidente del Congreso, el parlamentario Gerí? ¿Quién podría tomar la decisión de si procede o no procede la moción de censura, que entiendo ya inició su trámite, ¿no? Esta tarde se presentó a mesa de partes, digamos. Así es. Yo entiendo que debería ser oficialía quien evalúe y emita la recomendación a presidencia en caso de haber alguna observación a la misma, ya que oficialía es que recibe la moción de censura, verifica las firmas, etcétera, y comunica a la mesa directiva de la presidencia de que esta moción ha sido ingresada. Entonces lo que corresponde ahora es que en la próxima sesión del Pleno, el presidente del Congreso dé cuenta. Pero, Santiago, yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que para que esta moción de censura proceda, no solo se necesita las voluntades de los firmantes y los votantes, sino justamente lo que tú has hecho referencia a la voluntad de la mesa directiva y la presidencia. Y yo ya he lamentado varias veces en público que el presidente del Congreso considere esto un asunto secundario, que lo supedite a la discusión de las AFPs, y ahora pues que ya se votó la ley de la AFP, vamos a ver si es que va a tener la misma opinión de que esto sigue siendo un asunto secundario. Y también en esta misma línea, él y el oficial mayor y la mesa directiva no han dado cuenta, han evitado, han resistido dar cuenta de dos mociones de invitación justamente al ministro Santibáñez y a premier Arana, cuya intención era acelerar el proceso, no esperar a una interpelación, no esperar a la invitación que se hizo a la Comisión de Fiscalización, sino que inmediatamente, 2 días después de ese sábado en el cual se designó Santibáñez, era proceder con esta rendición de cuentas ante el Congreso para acelerar un proceso de censura. O sea, en otras palabras, la hicieron larga, digamos, las personas que deciden en el Parlamento, quizá ganando un poco de tiempo con la semana de representación, que es la semana en la que nos encontramos ahora. Ahora, congresista Málaga, Santibáñez también dejó en claro que él pensaba participar en el proceso electoral de abril. ¿No cabría la posibilidad de que se anticipe con una renuncia? Porque tenemos hasta el 13 de octubre como fecha límite para que las autoridades que actualmente ocupan cargos puedan renunciar. Digamos, si quisiera Santibáñez malograrle la censura, el ánimo de censura a los congresistas, podría adelantarse y renunciar como para quedar libre y poder postular a algún cargo público, ¿no? Y esa es una lectura muy precisa, Santiago, porque acuérdate que estamos todavía en semana de representación, entonces sería recién la próxima semana, en alguno de los plenos, probablemente en el pleno del miércoles o jueves, en donde se daría cuenta de la moción de censura, y de ahí corren 3 a 10 días hábiles para proceder con el debate y la votación. Entonces más o menos estaría llegando justo antes de esa fecha límite para hacer la renuncia. Entonces,
obviamente si está en sus planes, digamos, participar del proceso electoral, le va a caer en perilla pues ese plazo para justo evitar la moción de censura, efectivamente. Bueno, estamos ahí conversando con el congresista Málaga sobre estas firmas. ¿Qué le ha parecido la actitud de la congresista Heidi Juárez, que aparentemente se bajó a última hora? Uno no sabe por qué, pero claro, nos imaginamos que también desde el Ministerio del Interior, donde hay, o desde el Ministerio de Justicia, quiero decir, donde hay coordinadores parlamentarios, quizá también están aplicando una estrategia de convencimiento uno a uno, ¿no? Contra los congresistas que están promoviendo la censura de Santibáñez. Así es. Mira, en primer lugar yo creo que hay que preguntarle a la congresista Juárez cuáles son los motivos de su decisión. Creo que sería importante dar a la transparencia que ella explique a la ciudadanía por qué ha retirado su firma, si es que de pronto considera que el señor es apto, ahora es idóneo, ahora es un buen ministro, ¿no? Pero más allá de eso, efectivamente tiene razón, lo hemos visto hace muy poquito, lo denunció la congresista Yarrow en el caso del ministro Sandoval de Transporte. Los coordinadores parlamentarios tienen esa práctica de llamar a los congresistas a buscar, convencerlos de retirar sus firmas de mociones de interpelación o censura a cambio de priorizar proyectos, acelerar presupuestos, en fin. Y en el caso del señor Santibáñez, pues no sabemos si el ofrecimiento viene directamente de la cartera de Justicia o de algún otro miembro del gabinete o ministerio que pueda tener algún proyecto, alguna obra o algo que sea de interés, en este caso, por ejemplo, de la congresista Juárez, donde ella haya podido sopesar que era más importante lograr eso, por ejemplo, que apoyar la moción de interpelación o censura. Entonces, sí, estamos acostumbrados a esto, o sea, la eventual maniobra de Santibáñez de una posible renuncia, la búsqueda de retiro de firmas, todo esto se va a ver, el retraso en los procedimientos de parte de la mesa o de presidencia, todos son maniobras que juegan en contra de una censura que es a todas luces necesaria y de una permanencia de este ministro que es insostenible, es decir, ya es indefendible la permanencia del ministro y en realidad sorprende que todavía haya congresistas que se resistan a admitirlo. En realidad, también quisiera agregar que, a mi parecer, ya no es solamente un tema de si se queda o no se queda Santibáñez, sino que la degradación moral y los niveles de incapacidad y frivolidad, tanto de la presidenta como del medio gabinete al menos, y el premier, ameritan hablar de situaciones de control político mayores, como una censura al gabinete, por ejemplo, o incluso quizás sería momento de discutir la pertinencia de una moción de vacancia. Ahora, congresista, ¿ha podido hablar, y yendo a lo que podría ser una votación, ha podido tener el parecer de los grupos que sostienen a Boluarte, que sostienen a Santibáñez, a Arana, en sus cargos, digamos, el fujimorismo, APP, porque se requiere una mayoría simple para poder aprobar la censura, digamos, incluso teniendo 36 congresistas firmando o 35, la votación podría no ser favorable y podría Santibáñez más bien apuntarse una victoria, un triunfo político, si no lo llegan a censurar. Yo creo que sí es posible, porque recuerda que en general ha habido situaciones en las cuales se pensaba que una censura no iba a proceder, y sin embargo en este país las coyunturas son tan cambiantes y los destapes son tan frecuentes que de un momento a otro se puede inclinar la balanza. Recordemos el mismo caso de Santibáñez, que por la muerte del cantante Paul Flores, esto aceleró una censura que no parecía probable en un primer momento. Lo mismo con el señor Adriansen, ex premier, cuya renuncia fue precipitada por una moción de censura que también se vio favorecida por, digamos, una trágica noticia de la muerte de los 13 mineros en Patás. En el caso del señor Santibáñez siguen saliendo los destapes y yo no descarto que esto sume pues a la presión hacia los parlamentarios para dar su voto. Ahora, a tu pregunta de cuáles son los argumentos de estos congresistas que lo apoyan, a nivel individual lo que hemos escuchado es que algunos defienden su gestión, dicen que es un buen ministro, que está capacitado, que hay que dejarlo trabajar, lo cual es increíble pues porque ya desde su permanencia en el Ministerio del Interior vemos que no tiene resultados. Y es más, incluso si piensa postularse y renunciar el 13 de octubre, entonces significaría que todos los ofrecimientos que ha hecho de él sacarnos de la Corte Internacional de Derechos Humanos,
de él promover y sacar adelante la construcción El frontón. el frontón y otras tantas promesas han sido simplemente cortinas de humo. Así Correcto, que, congresista. definitivamente los argumentos que pueden esgrimir a favor suyo no son válidos. Y el otro punto que mencionas, que son los partidos y bancadas como el Fujimorismo, ATP, sus argumentos rondan alrededor de la gobernabilidad, que ellos quieren estabilidad y gobernabilidad, pero en realidad habría que preguntarles, habría que pedirles que se pongan una mano al pecho, y si no tiene que ver este apoyo a Santibáñez, a Arana, a la presidenta en sí, con el hecho de que quizás pues hay fichas suyas en el gobierno, ¿no? Ministerios, cargos altos, los cuales ellos quizás a la interna consideran que le dan estabilidad y gobernabilidad al gobierno, pero tendrían que ser más transparentes y decirlo abiertamente, ¿no? ¿Por qué van o no van a apoyar al ministro? Y no sacar excusas de que, pobre señor, hay que dejarlo trabajar.